¿Qué tal? Hola, Juan, ¿qué tal? Disculpar que tenía un problema de conexión. Bien. ¿Qué tal? Pues yo creo que ya estamos, entonces podemos comenzar. Vale. Bien. Antes de comenzar, bueno, tengo, para las personas que ya estáis aquí, yo tengo un poquito de poder como hospedador o moderador que espero no ejercer en términos más que técnicos. Entonces, voy a pedir a todo el mundo confirmar que tenéis los micrófonos apagados, desactivados y también el vídeo desactivado, salvo la persona que interviene en ese momento. Lo que voy a hacer ahora mismo es presentar este acto, cómo va a funcionar esto y de dónde viene. No solamente creo que es necesario hacer algo parecido, sino que además damos tiempo a algunas personas que puedan ir durante ese proceso sumándose al acto. Bien, esto surge de un grupo de gente que nos conocíamos, Laura, de Solidaridad Internacional Andalucía, Félix Talego, de la Universidad de Sevilla, Javier Saavedra, que está en la universidad también, y un montón de organizaciones, y yo mismo, por ejemplo, de Civiencia, que como grupo de amistad pues deseamos reunirnos virtualmente y aprender unas personas de otras acerca de qué estaba ocurriendo y qué podríamos hacer, y si nos ocurrió ampliar esto, abrirlo al público, etc. Y darle una identidad específica, que es, no queremos hablar demasiado desde el punto de vista de la queja, sino queremos aprender por qué está ocurriendo lo que ocurre, saber qué ocurre, saber por qué ocurre, y pensar qué podemos hacer o qué estamos haciendo y qué podríamos estar haciendo. Buscar una actitud propositiva. Muchas personas cuando escuchan actitud propositiva o de propuestas esperan una receta precisa y esto en muchos casos es bastante ingenuo. Cuando hablamos de una actitud propositiva podemos estar hablando también de principios o de cambios de enfoques o de enfoques concretos o enfoques diferentes. No hace falta que sea una receta con gramos, ¿no? Expresada en gramos. Bien, después esta iniciativa original la tomamos en Civiencia. Civiencia es una empresa un poco rara, es una EBC, empresa basada en el conocimiento que surge de la Universidad de Sevilla, cuyo objetivo es democratizar la ciencia, es decir, no divulgarla, el objetivo central es no divulgarla, sino que facilitar la participación de las personas en los procesos de construcción de la ciencia desde el momento cero. Y que, sobre todo, pues en los barrios, pequeños comercios, organizaciones, etcétera, dispongan de herramientas para hacer de manera gratuita y con garantías científicas construir conocimiento que hace falta. Que no esté a la mano, que los procesos de construcción de la ciencia no estén caracterizados por lo que les caracteriza hoy en día, que es un profundo desequilibrio, podemos decirlo así. Ese es el objetivo. Bueno, pues una de las cosas que hacemos es esto, es un seminario en la línea de lo que he estado describiendo hasta la fecha. Y bien, esta es una nueva sesión. Tuvimos una sesión introductoria donde participamos estas 4 personas que nos unían una relación de amistad. Una primera sesión de contenido específico fue el mes pasado, donde hablamos de la vacuna desde un punto de vista médico, técnico, de un punto de vista de mercado y desde un punto de vista, digamos, metafórico, es decir, por qué las personas tenemos tanta hambre de vacuna relacionada al COVID, qué es lo que está ocurriendo al respecto. Las sesiones las grabamos y las subimos a la página web de Civiencia. Se puede encontrar escribiendo civiencia.io. Y al Facebook también de Civiencia y de SDECA, que es como se llama esta sesión. Y hoy pues la dedicamos con el mismo interés, el mismo enfoque de análisis de causas, de fundamentos y de actitud propositiva, se lo dedicamos a la economía. Y tenemos a 2 personas que yo creo que, si no todo el mundo, casi todo el mundo ya conoce, que son Juan Torres y Manolo Delgado. Les menciono en el orden de intervención. Una descripción un poco más amplia la tenéis en la propia convocatoria del acto, tanto en Facebook como en la página web de Civiencia.
Y bueno, ambas personas tienen una trayectoria dilatada de muchas garantías respecto no a la economía en general, sino a pensar la economía y pensar el mundo desde un punto de vista de la economía que es mucho más amplio de lo que el común de los mortales nos hemos acostumbrado, ¿eh? Porque tenemos contacto con una visión de la economía bastante cerrada, bastante artificial, podemos decir, bastante del libro, podemos decir incluso anticuado, ¿no? Bueno, pues con esa visión amplia, ambos han dedicado mucho esfuerzo a interpretar lo que ocurre y a concretar deseos de qué podría estar ocurriendo. Desde esa perspectiva, yo doy por realizada esta introducción de qué hacemos aquí. Vuelvo a insistir un aspecto organizativo. La gente, conforme vais entrando, os pido que confirmáis que el teléfono vuestro, o sea, el micrófono y el vídeo están desactivados. Si yo veo, perdonadme, que si yo veo algún vídeo, algún micrófono activado desde mi posición, que debo garantizar que esto salga bien, me permitiré el lujo de desactivarlo hasta que finalice la intervención de los dos ponentes. Cada uno tiene aproximadamente 25 minutos para compartir su visión. Suma un total de 50 minutos y después tenemos algo menos de 50 minutos para abrir un diálogo con el público. ¿Cómo se va a abrir ese diálogo? Yo voy a estar pendiente de las aportaciones que hagáis a través del chat. Para quien es la primera vez, si miráis abajo de la pantalla, hay una especie de bocadillo, de viñeta, donde dice chat, que ahora mismo hay un número en rojo 2. Significa, en mi caso, que hay 2 que no he leído y ahora leo. En el chat podéis estar escribiendo desde ya, si queréis, y voy a estar intentando leer todas vuestras aportaciones para después transmitírselas a los dos ponentes. Podéis hacer reflexiones, preguntas concretas y preguntas concretas dirigidas a ambos ponentes o dirigidas a uno cualquiera de ambos. Yo tomaré nota de todo y lo transmitiré. Pasado eso, si queda tiempo, que posiblemente lo quede, entonces nos podemos permitir el lujo de abrir micrófonos y vídeos si queréis intervenir directamente, individualmente y hacer preguntas o comentarios. Bien, eso es todo. Yo desactivo mi vídeo. Pido también a Manolo que pudieras hacer lo mismo y pido a Juan. ¿Lo tienes activado? Bien. Juan, primero, muchas gracias por estar aquí. Y cuando quieras. Estamos deseando escucharte. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir contigo, con los amigos y particular y amigas que nos vayan a ver y particularmente con Manolo, que es una persona a la que aprecio y admiro, es un maestro. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen de cómo veo yo la situación. Seguramente diga algunas cosas que son obvias o que son perfectamente conocidas, pero que me resulta inevitable mencionar para poder seguir un hilo. Vamos a hablar de qué ha pasado durante esta pandemia y en lo que puede venir después. Pero a mí me resulta imprescindible hacer referencia a algo que para mí es crucial. Yo en septiembre del año pasado escribí un artículo que titulé La crisis que viene. Naturalmente no me refería a una crisis como la que hemos venido, pero advertía que la economía mundial estaba presentando síntomas de fracturas importantes que tenían que ver con rasgos estructurales del capitalismo en el que vivimos y que yo decía posiblemente pues se iban a abrir en los próximos meses. Y señalaba que esa crisis que yo advertía, bueno, no solamente yo, sino también muchos otros economistas, se estaba ya empezando a manifestar en una cierta y manifiesta ralentización de la actividad económica que tenía que ver con la oferta de bienes y servicios, con el estado de la industria,
del comercio internacional y sobre todo con una perturbación constante en los mercados financieros, en un contexto además de desajustes estructurales, ya además larga instalación, digámoslo así, en nuestra sociedad y nuestra economía, que estaban contribuyendo a perturbar también de una manera permanente nuestras economías, como eran la desigualdad, el crecimiento de la deuda y como una constante en toda esta situación, una agresión permanente al medio ambiente, que es algo que quizá no se nota en el minuto a minuto de nuestras vidas, pero que constituye un daño constante que se hace al medio físico en el cual se desarrolla nuestra vida en cualquiera de sus dimensiones en este planeta y que se estaba agudizando en los últimos tiempos. He hecho esta introducción porque, como voy a decir ahora después, cualquier cosa que contemplemos en relación con la pandemia que estamos viviendo no se puede analizar fuera de ese contexto, fuera del contexto de esa crisis latente, de esa crisis, digamos, larvada que se venía dando en diferentes planos y con diferentes manifestaciones, a la que me he referido muy rápidamente. Pero cuando muchos economistas estábamos hablando de que, como acabo de decir, pues una nueva crisis parecía que se abría paso en la economía capitalista, pues a finales de año y ya en los primeros días del presente año, pues empieza a circular la información de que un virus parece estar propagándose por todo el planeta y termina, como todo el mundo sabe, produciendo una pandemia que se contempla inicialmente como algo imprevisto, como algo que nadie podía haber contemplado, pero que en realidad, curiosamente, había sido un problema que un montón de seminarios, de congresos, de informes e incluso de simulacros habían advertido en los últimos años que podía darse, y no solamente que podía darse, sino que era una de las amenazas, la propagación de un virus como este coronavirus que ha provocado la pandemia, en todo el planeta. Bueno, el caso es que efectivamente la propagación se acelera y entonces se nos plantea un problema inicialmente sanitario, que es el de la enfermedad de la COVID, que obliga a hospitalizar a miles de personas, inicialmente en países más específicos, pues se empieza a producir un caos, pero más pronto que tarde pues se coincide en entender que la situación que tenemos sobre la mesa es de una epidemia, una pandemia a la cual solo hay una manera en principio efectiva, y hasta que no se disponga de una vacuna para hacerle frente, que es lo que se llamó el aislamiento social o el confinamiento, la separación de unas personas con otras para que no se propague el virus, puesto que el contacto es la vía de propagación. En cuanto que eso empieza a adoptarse, esa medida de aislamiento empieza a adoptarse, al problema sanitario que supone tener que atender de pronto y de manera inesperada a miles de enfermos en el contexto también de un sistema sanitario debilitado por los recortes que prácticamente en todos los países del mundo se habían venido realizando en los últimos años, pues en cuanto eso se lleva a cabo, resulta que la economía, como no puede ser de otro modo, no es que se frene, no es que se ralentice,
es que se paraliza, porque obviamente con una parte tan elevada de la población confinada, pues la economía se bloquea. Se paraliza la actividad económica, se rompen una gran parte de las cadenas de suministros y enseguida se contempla una situación absolutamente distinta a la que hubiera sido cualquier otra a lo largo de la historia, por lo menos reciente, porque no es que hubiera una crisis económica como consecuencia de desajustes en los propios entramados de la vida económica, sino que un factor externo obligaba a paralizar, a cerrar la actividad. Y cuando eso ocurre, miles y miles de empresas, millones de empresas en todo el mundo, pues se encuentran sin ingresos, se encuentran sin posibilidad de realizar ventas, de obtener, por lo tanto, ingresos para pagar a sus trabajadores y en una situación de inevitable ruina o quiebra, pues si no se les garantizaba esos ingresos. Inmediatamente, a diferencia de lo que ocurre en otros momentos y en otras crisis, pues prácticamente todos los organismos internacionales e incluso los propios gobiernos que hasta entonces habían defendido posiciones justamente contrarias, se dan cuenta de que la única manera que hay de hacer frente a esta hecatombe pues es sacar dinero de donde sea y ayudar a garantizar que las empresas tengan ingresos para que no cierren, es decir, como digámoslo así, a congelar a las empresas y a garantizar los salarios de las personas para que no quedaran en una situación de indigencia. Y eso, los únicos que podían hacer eso eran los gobiernos, para lo cual los gobiernos teóricamente tendrían que haber dispuesto de los bancos centrales, que son instituciones que pueden crear y que crean el dinero de la nada y que podrían haber puesto pues todo el dinero necesario para hacer frente a esto. Algunos gobiernos lo han hecho. Por ejemplo, la señora Merkel en Alemania inmediatamente dijo: primero hay que resolver este problema y luego haremos las cuentas. Y recurrió para que nos hagamos una idea, en los primeros tiempos, en las primeras semanas, ya había dado a las empresas alemanas ayudas por valor de 1 billón de euros, que es el equivalente al Producto Interior Bruto español. Pero no todos los gobiernos estuvieron en esa condición de endeudarse para hacer frente a esas ayudas, porque la mayoría de los gobiernos y de los estados pues tenían ya una carga de deuda importante. Consecuencia de este cierre, pues es evidente. Si las ayudas a las empresas y a las personas habían sido o fueron insuficientes, pues la consecuencia era un caos económico, quiebras, cierre de empresas, desempleo, un incremento de la pobreza, de la necesidad, etcétera. Si había ayuda suficiente, en realidad suficiente no la ha habido en ningún país, pero si hubiera habido una ayuda, digamos, capaz de evitar esto que digo, pues entonces efectivamente se ha podido congelar, por así decirlo, la vida de las empresas durante este tiempo, como ha pasado, pues por ejemplo, en Dinamarca, en donde pues, directamente se hizo un programa de ayuda a las empresas y a las familias que supuso prácticamente el 15% del Producto Interior Bruto. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, se puso en marcha una cantidad de dinero impresionante, pero como comentaré más adelante, en realidad fue una movilización de dinero con mucho truco, porque prácticamente 4 o 5 veces más de las ayudas fueron dedicadas a las grandes empresas, a las grandes fortunas, y no a poner, a dar satisfacción o a generar ingresos para pequeñas empresas, para las microempresas o para las familias. En cualquier caso, la consecuencia de esta ayuda, cuando la ha podido haber,
ha sido un incremento brutal de la deuda. Insisto, cuando no se ha podido hacer eso, a pesar de que los organismos internacionales, por ejemplo, en países de América Latina, afectados, concedieron enseguida algunas reestructuraciones y algunos retardos en el pago de la deuda, pero el incremento de la deuda ha sido brutal. ¿Qué consecuencias ha tenido eso? Pues digamos que depende, cuando digo eso me refiero a la pandemia que hemos vivido, pues yo dividiría en dos aspectos. En primer lugar, de la pandemia en sí, pues que una vez que se ha pasado ese primer momento que se contuvo la propagación de la pandemia, la recuperación no ha sido completa, no fue inmediata ni fue semejante en toda la actividad económica. Es decir, no se ha vuelto a la misma situación del primer día. En realidad es incluso peor que eso, porque a estas alturas no tenemos ni tan siquiera seguridad de que no se vaya a producir un rebrote, pero de esto hablaré después. Y en segundo lugar, pues tengo que volver a lo que dije al principio, porque cuando se ha producido esta recuperación, esta vuelta que llamaban a la nueva normalidad, pues resulta que hemos vuelto a una situación que, como dije al principio, era una situación que ya estructuralmente estaba tocada, ¿no? Entonces, por eso la recuperación que se ha producido es una recuperación que está afectada por el propio efecto de la pandemia, pero también por el efecto del daño estructural en el cual se produce la pandemia. En definitiva, al terminar esta primera fase, que yo creo que podríamos decir que es la que hemos vivido, yo la vincularía con el estado de alarma en España, que más o menos ha venido a ser el equivalente en otros países. ¿Qué conclusiones o qué ideas podríamos sacar? Pues muy rápidamente, ¿no? Las voy a ir enumerando y luego pues imagino que tendremos oportunidad de comentarlas. Las digo muy simplificadamente, a riesgo, por lo tanto, de no poder matizar lo que sería necesario. En primer lugar, que no tenemos seguridad de que no vuelva a producirse un rebrote. Si vuelve a producirse un nuevo brote de pandemia de la misma magnitud, y hay que tener presente una cosa, y es que todas las pandemias que conocemos a lo largo de la historia han tenido un segundo brote que es mucho más mortal y mucho peor. Por lo tanto, si eso se produjera, vamos a tener un problema que nos obligará a hablar en otros términos, porque la situación sería, a mi juicio, realmente catastrófica, porque si hasta ahora hemos vivido una primera oleada y la caída de la actividad ha sido tan grande como se ha producido, si hubiera una segunda, no solamente habría una caída ya estrepitosa, sino además problemas sociales mucho mayores. En segundo lugar, no hemos vuelto a la normalidad. No es cierto que hayamos vuelto a la situación en la que estábamos al principio, porque lógicamente un impacto como el de la pandemia ha afectado a nuestro comportamiento como personas, como consumidores, como seres humanos, como productores. Luego si tengo oportunidad comentaré esto, y eso significa que estamos ahora en un momento social, en un momento económico diferente. Por lo tanto, no es que hayamos pasado un túnel y a la salida estemos igual, sino que estamos ahora en una situación diferente. En tercer lugar, no se vuelve a la actividad de una manera homogénea, es decir, no todas las actividades vuelven igual, no todos los negocios, no todas las familias, no todas las personas, no todos los sectores económicos, no toda la actividad va a volver igual. Hay escalonamientos, hay fracturas y de hecho la situación es tremendamente diferenciada. Hay empresas que han salido de esta situación extraordinariamente reforzadas, otras van a cerrar, negocios enteros han cambiado. O sea, la actividad productiva y la forma de consumo yo creo que va a ser diferente. Hay una coincidencia total, en cuarto lugar, en el sentido de considerar
que la única solución, como he dicho antes, que se podía dar a una situación como esta era que los estados se hicieran cargo de los ingresos que las familias y las empresas dejan de tener. No hay otra solución. Eso o se iba a una, como se ha ido en algunos sitios, y todavía no se ha hecho el balance, o se iba a una situación calamitosa. Pero claro, también como he señalado antes, no todos los países han estado en condiciones de hacerlo. Cuando no han estado en condiciones de hacerlo, pensemos en Ecuador, en donde los cadáveres están por las calles, o donde no ha sido posible recurrir a más gasto porque no era posible endeudarse en mayor medida, o en donde sí se ha producido mayor endeudamiento, pero a costa de una losa que habrá que asumir más adelante, pues en ningún caso, incluso en el mejor de los casos, se va a salir de esta situación sin costes. Es decir, que salimos de una pandemia que va a suponer una herida, una fractura tremenda en nuestras economías a partir de ahora. En quinto lugar, como he dicho antes, lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir no lo podemos contemplar sin entender que se sobrepone a una crisis estructural que ya venía abriéndose paso. En sexto lugar, se ha vuelto a demostrar una vez más en esta pandemia que en el mundo hay recursos de sobra suficientes para haber hecho frente a las necesidades sanitarias, económicas que planteaba la pandemia, pero que se han negado a eso. La Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos, se ha dedicado, como he dicho antes, 4 o 5 veces más dinero a salvar los patrimonios de los grandes propietarios en las bolsas, manteniendo las cotizaciones artificialmente, cuando millones de personas carecían de ingresos. Y eso es la primera potencia del mundo. Los bancos centrales, como he dicho, pueden crear dinero de la nada. Se podía haber puesto sobre la mesa el dinero suficiente para garantizar la vida de las personas, pero no se ha hecho, ni en los Estados Unidos, ni en la Unión Europea, ni lo han hecho los bancos centrales, ni lo han hecho los organismos internacionales. Esto es algo que convendría luego poner sobre la mesa también. En séptimo lugar, pues yo creo que también se ha comprobado que los mercados no pueden resolverlo todo. Es decir, que este discurso predominante en los últimos decenios está en bancarrota. No podemos salvar algo como lo común, lo que es algo que afecta a la vida y a los resortes esenciales de nuestra presencia en el planeta, simplemente confiando en los mercados. Es necesaria la intervención de los estados, es necesaria la intervención pública, los servicios públicos. Yo creo que eso se ha vuelto a poner de relieve. Hemos visto también que las respuestas que se han dado a la pandemia han sido sumamente limitadas, incluso en los países, en las grandes potencias, salvo algunos países excepcionales, y en todo caso de alivio. No se ha aprovechado esta situación de emergencia para hacer frente a problemas estructurales que, como he dicho antes, estaban abriéndose paso en forma de grandes fracturas en las economías. En noveno lugar, pues yo creo que en este periodo de pandemia hemos visto cómo se han renovado discursos de cambio, cómo podríamos decir que el pensamiento neoliberal privatizador que estigmatiza y demoniza la intervención pública ha quedado prácticamente noqueado. Hemos visto a los grandes liberales del mundo reclamar con la boca a medio metro de diámetro intervención pública, que los gobiernos dieran el dinero que hiciera falta, pero volverán a sus fueros discursivos, y creo que no hemos aprovechado tampoco esta pandemia
para generar consensos cívicos básicos. Muy rápidamente mencionado, para ir terminando, es sorprendente cómo en una situación de emergencia sanitaria tan evidente, tan cruda, tan manifiestamente peligrosa para la vida de cualquier ser humano, no ha sido posible concitar no solo consensos elementales, sino que incluso los disensos, las controversias han aumentado, no solo en España, en donde hemos visto un debate político sangrante a cuenta de la pandemia, sino en todos los países. O sea, en Estados Unidos, el uso de las mascarillas, se ha convertido en un arma de debate político. Los republicanos no llevan mascarillas, los demócratas las llevan. A mí me han llegado a decir en la calle, en fin, alguna persona muy conservadora, ¿qué haces con el bozal puesto? Porque era como el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos dice que hay que utilizar mascarilla, pues la extrema derecha ataca hasta eso, ¿no? Bueno, es una anécdota, pero creo que es expresivo, ¿no? Y luego, por último, yo creo que se ha vuelto a poner de relieve, por lo menos así lo veo yo, que en realidad el gran enemigo de la humanidad no es el virus, sino que hay otros virus, ¿no? O dicho de otra manera, que no se puede hacer frente a una pandemia, a una enfermedad como esta, a un virus, cuando se está enfermo de otros males, de avaricia, de afán de lucro, cuando no se valora lo que no tiene expresión monetaria, cuando no defendemos la vida, cuando no nos importa el medio ambiente, cuando para producir destruimos más de lo que creamos. Entonces yo creo que eso también ha sido una enseñanza de este tiempo. En definitiva, yo decía en un artículo que publiqué al final, digamos, con un poco de balance del sistema de alerta, de la etapa de alerta, de alarma, yo decía, bueno, hemos estado efectivamente en un estado de alarma, hemos terminado la alarma, pero convendría que ahora entráramos en estado de alerta, entráramos en estado de alerta, porque en realidad esta pandemia lo que nos ha venido a mostrar es que el sistema en el que venimos está bajo la amenaza de colapso. Vivimos nuestra vida, nuestro sistema económico, nuestro sistema social, son sistemas complejos. La economía capitalista es un sistema complejo y ya hoy día tenemos suficiente conocimiento de cómo funcionan los sistemas complejos. Sabemos que un sistema complejo raramente colapsa por efecto de un solo factor, de un solo fallo. Por lo tanto, era quimérico creer que como algunos pensaban, ¿no?, que la pandemia, que el coronavirus iba a ser el fallo que iba a colapsar la economía o la sociedad capitalista. Eso no suele ocurrir, porque, como digo, un sistema complejo, por una parte está en situación de casi permanente estado de degradación, pero no falla, o perdón, no colapsa cuando aparece un fallo, porque al mismo tiempo que aparece un fallo, los sistemas complejos generan mecanismos de autodefensa. Los sistemas complejos fallan cuando se acumulan los fallos, y eso es lo que yo creo que esta pandemia nos está poniendo sobre la mesa. Creo que lo que tendríamos que valorar después de estos meses y después de esta experiencia es que estamos acumulando excesivos elementos de fallo estructural en el sistema. Fallos que tienen que ver con las finanzas, con el modo de producir, con nuestra relación con el medio ambiente, con la desigualdad, con el incremento de la deuda, con el funcionamiento de las bolsas, con los mecanismos de gobierno y de toma de decisiones, con las fallas que se producen en los sistemas ya de por sí débiles de nuestras democracias. Entonces, creo que, para terminar, pues lo que nos está diciendo la pandemia es que a los fallos potencialmente colapsantes
de nuestras economías que podemos controlar si quisiéramos vivir en un mundo diferente, se están uniendo también como efecto de las políticas que hemos tomado en los últimos años, otros fallos, otros factores de colapso potencial que son muy peligrosos. Es evidente que la propagación de un virus es algo que se puede contemplar pues, como un fenómeno biológico, que podemos tener la tentación de pensar que es algo inevitable, es casi como un terremoto, es casi como un maremoto, como una erupción volcánica. En cierta medida lo es, pero no en toda la medida que hay que contemplar para hacerle frente, porque es una propagación de un virus, de una enfermedad que tiene que ver con nuestro modo de producir, de alimentarnos, de organizar el comercio, de organizar nuestras relaciones sociales, el transporte, las infraestructuras, la vida económica en general, los modos de consumo, incluso, por supuesto, también el tipo de infraestructuras sociales para hacer frente a la enfermedad. Esos hospitales colapsados, esa falta de previsión para tener mascarillas, respiradores, cuando han hecho constantes recortes en los servicios sanitarios, pues son la prueba evidente de nuestra civilización está funcionando con la cabeza abajo y las patas arriba. Pero bueno, termino porque creo que me pasan unos pocos minutos y si acaso, pues luego en alguna intervención sucesiva podré aclarar alguna cosa más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Damos entonces paso a Manuel Delgado. Manolo Delgado, cuando quieras. Bien, pues yo también quiero agradecer a las personas que han organizado el acto y especialmente a Vicente Manzano y a Félix Talego la invitación que me hacen para participar y para compartir este espacio con Juan Torres, por quien yo también siento esa amistad, ese aprecio que, como él sabe, es mutuo y al que se refería él antes. Yo voy a intentar complementar lo que Juan ha estado exponiendo, refiriéndome más a esa base a la que se sobrepone el coronavirus, como decía Juan, y teniendo en cuenta que el coronavirus lo que ha hecho ha sido adelantar algo que ya se iba a producir o venía gestándose, ¿no? De manera que, bueno, en primer lugar, el participar aquí tiene el sentido de poner sobre la mesa una serie de cuestiones que den pie a reflexionar y a crear una conciencia colectiva de cuál es la situación que tenemos, porque tenemos una situación muy grave y los tiempos que nos esperan son tiempos muy difíciles. Y yo lo primero que querría decir es que la solución a los problemas que tenemos planteados no va a venir de arriba, sino que es una solución que nosotros nos tenemos que organizar. De manera que si no nos organizamos para construir algo que esté basado en los vínculos, que esté apoyado en lo comunitario, lo que venga de arriba terminará por hundirnos o terminará de hundirnos. Y eso digo que era la primera cuestión que yo quería señalar para resaltar la importancia que tiene que nos impliquemos socialmente y que esa economía que soporte a la vida, que venga o que pueda venir, sea una economía que no esté en manos de los expertos, sino que esté gestionada por todos nosotros y nosotras. Y
a partir de aquí, otra cuestión que me parece en la base importante y que es cada vez más evidente y ha quedado todavía más evidente con el coronavirus, es que, bueno, es obvio que la modernidad, digámoslo así, como cosmovisión, y el sistema capitalista como concreción de esa cosmovisión, hoy no están en condiciones de resolver los problemas en los que estamos inmersos, que son precisamente problemas generados por el propio sistema. Y el coronavirus yo creo que nos ha ayudado a poder ver lo que ya venía siendo evidente, pero que el sistema nos invisibiliza. Y es a ver la quiebra de las condiciones de reproducción del capitalismo. Nos ha ayudado a ver que la reproducción y la expansión de ese sistema capitalista hoy tiene lugar a costa de empeorar las condiciones en las que se desenvuelve la vida de la gente. Que este orden establecido, este sistema, se está adentrando en una fase de descomposición, como decía Juan. Se está adentrando en lo que Ramón Fernández Durán llamó ya en los años 90 la explosión del desorden. Se está aproximando a sus límites, que son límites internos y externos. Yo diría que los límites internos se derivan de las dificultades que tiene cada vez más grande el sistema para cumplir con su objetivo de la misma manera que lo estaba haciendo hasta los años 70, más o menos. Su objetivo, que es convertir el dinero en más dinero, no satisfacer nuestras necesidades. De manera que más o menos desde hace 30, 40 años, el crecimiento en la producción o en la elaboración de mercancías no es capaz de compensar una bajada en los márgenes de beneficio que se está produciendo en lo productivo que llama la economía, como consecuencia sobre todo de una automatización que es creciente. De manera que yo creo que es importante que seamos conscientes de que hay un agotamiento de lo que se ha dado a llamar lo productivo como fuente de beneficio. Por eso se puede decir que el motor del sistema, es decir, la acumulación de capital basada en la producción y en el trabajo, el motor del sistema está gripando, podríamos decir. Se está agotando. Y esto no es reversible. Es decir, que no estamos en una dificultad que sea momentánea o en una crisis cíclicas como las que se verían teniendo, sino que estamos entrando en esa fase de descomposición final del sistema. Y por eso el sistema está en un callejón sin salida. En un callejón sin salida, aunque el capital le ha encontrado una vía de salida, claramente desde los años 80, y es como el sistema productivo no es la fuente principal de beneficio o no es fuente de beneficios como lo venía siendo, pues entonces vamos a anticipar esos beneficios mediante el crédito. Vamos a anticipar las ganancias futuras. De manera que el sistema hoy está funcionando a base de una especie de ficción basada en las expectativas de ganancias. Pero esta es una ficción que, y esto también me parece que es importante subrayarlo, que es insostenible. Porque, por una parte, Juan hablaba ahora del crecimiento de la deuda. No es posible reproducir sin límite un proceso basado en el crecimiento del crédito, de la deuda. Y por otra parte, estas formas nuevas de hacer dinero suponen un desplazamiento de costes hacia las partes más vulnerables del sistema
que nos llevan hacia lo que podríamos llamar un abismo social, ¿no? Esta forma de hacer dinero que se ha generalizado y que es o se parece mucho a procesos especulativos, supone una revalorización permanente, la necesidad de una revalorización permanente de todos los activos, especialmente de los activos financieros, de las acciones, de los títulos, etc. De manera que lo que hoy vale 100 valga mañana 150 sin haberse modificado nada más. Y eso supone entonces que los ricos se van haciendo cada vez más ricos a una velocidad vertiginosa. Por ejemplo, mientras en el Estado español se recortaba casi todo lo social, casi todo lo público, y empeoraban las condiciones de vida de la gente, los 200 patrimonios más importantes dentro del Estado en 10 años han duplicado su valor. Esto tiene una importancia grande porque estas 200 familias tienen cada vez más capacidad no de producir riqueza. Estos patrimonios tienen una capacidad cada vez mayor no de producir riqueza, sino de apropiarse de la riqueza que ya está producida. De modo que hoy el capitalismo es una forma pura y dura de depredación, podríamos decir. Y desde luego está en muy pocas condiciones para hacer concesiones. Esto, si tuviéramos tiempo después, lo podríamos aclarar. De modo que esa polarización social, ese incremento de la propiedad de unos pocos, está dejando sin medios de subsistencia a la gran mayoría, está dejando en la desposesión a una gran mayoría, y eso supone pues una pérdida de grados de libertad. Decía Ivan Illich, que el sistema capitalista se caracterizaba sobre todo por una pérdida de autonomía de las personas y de los colectivos y de los pueblos. Efectivamente, podemos decir que estamos asistiendo crecientemente a un secuestro de la capacidad de decidir sobre los problemas que nos atañen en la vida. Y por otra parte, además de llevarnos a un abismo social, el sistema nos está llevando, como ya sabemos y como ha comentado Juan, a un abismo ecológico, como consecuencia de un consumo de materiales y energía que es imposible que continúe al mismo ritmo. Desde los años 80 se ha multiplicado por 3 en el planeta el consumo de materiales y energía. Y desde luego la técnica no va a resolver el problema. Podíamos, si hay tiempo luego también, poner algún ejemplo de cómo esa ganancia en eficiencia no basta para resolver los problemas que tenemos. Los problemas en cuanto a deterioro ecológico, en cuanto a destrucción del medio en el que vivimos. Pero, ¿qué se está haciendo ahora como consecuencia del coronavirus? Pues se siguen ignorando los límites. ¿O es que no es ignorar los límites, fijar como una de las prioridades en este momento subvencionar con el dinero público, por ejemplo, la industria del automóvil? ¿No? Aquí estamos en esa esquizofrenia de que desde el Ministerio de Industria se fomenta la movilidad con estas ayudas apoyadas en el vehículo privado, y mientras en el Ministerio de Transición Ecológica pues el discurso es el de la movilidad sostenible, cuando además se sabe que no es verdad lo que se está diciendo de que el vehículo eléctrico, el coche eléctrico, sea un coche que tenga emisiones cero, porque digo que se sabe
que, por ejemplo, fabricar una batería, aparte de los materiales que lleve el coche, fabricar una batería de litio supone la emisión de CO2 equivalente a conducir un coche de gasolina durante 8 años. Aparte de que el litio y el cobalto son materiales que han entrado en una fase de escasez que ha hecho subir el precio muchísimo, o que está haciendo subir el precio muchísimo. Pero en el sistema el discurso dominante continúa siendo restaurar las condiciones para la acumulación de capital, restaurar esas condiciones que fueron interrumpidas. Y esto se traduce básicamente en proponer el crecimiento económico como instrumento para conseguir esa restauración. El crecimiento económico que, como se sabe, es ciego ante los daños ecológicos y ante los daños sociales, y además que en casos como el de la economía andaluza, pues viene a ser una manera, porque viene siempre de la mano aquí de esas actividades extractivas a las que nos dedicamos, el crecimiento económico es entonces aquí una manera de profundizar nuestra situación de subalternidad y de dependencia. Bien, todo lo que viene desde arriba en esta fase de recuperación, se dice, de la economía, tiene que ver con la pretensión de reproducir la acumulación de capital. Estos días, por ejemplo, aquí tengo un discurso del comisario europeo del comercio que dice: en 2040 el 50% de la población mundial vivirá a menos de 5 horas de Birmania. Tengo claro que las empresas europeas no querrán privarse de esa enorme cantidad de actividad. Sería una absoluta necedad. Tenemos que profundizar nuestros acuerdos de libre comercio ya existentes e intentar contraer otros. Es decir, tenemos que seguir en la huida hacia adelante, naturalmente sin reparar en daños sociales ni en daños ecológicos. Se están reactivando con dinero público actividades como, por ejemplo, las líneas aéreas o el turismo. El turismo que en el caso de Andalucía es una fuente mucho más importante que en otros sitios de precariedad laboral y de salarios de miseria, hasta el punto que podemos decir que aquí más turismo equivale claramente, cada vez más claramente, a empobrecimiento social, ecológico y cultural. Pero desde arriba nadie cuestiona cosas como, por ejemplo, una manera de alimentarnos que es absolutamente demencial. El sistema agroalimentario se dice incluso que ha funcionado muy bien durante la crisis, de manera que nadie cuestiona ese funcionamiento del sistema agroalimentario como generador de daños sociales y económicos. Estos días aparecía también en la prensa como la segunda productora de carne del Estado español, pues ha recibido beneficios de la ayuda pública. Es una empresa de estas que está detrás de las macrogranjas, que son una agresión enorme a la naturaleza y a las personas, ¿no? Si comentáramos las medidas para la reconstrucción, aquí tengo una especie de reseña de algunas de ellas, pues todas van en la misma dirección. Eliminar las condiciones al rescate de las empresas, es decir, que las empresas hagan lo que hagan, van a tener esas ayudas. Se rechaza una tasa COVID temporal para empresas y personas con mayor capacidad, se rechaza un impuesto a la banca, se rechaza un impuesto a la riqueza por la negativa del PSOE y el PP, y aquí sí voy a leer una noticia que me parece curiosa incluso, ¿no?
el PSOE llegó a apoyar, dice la prensa, la derogación de la reforma laboral en la sesión del miércoles, pero ya entonces forzó una repetición de la votación ese mismo día para corregirse. Bien, cada vez está más claro, y ahí es donde quiero llegar, de que esta no es nuestra economía. Esta es una economía para sostener la acumulación de capital, pero necesitamos una economía para sostener la vida. Y la vida no se sostiene en los circuitos de acumulación de capital. La vida, aunque nos digan todo lo contrario, no hay vida fuera de los circuitos de acumulación de capital. No, la vida se sostiene fuera de esos circuitos. Porque dentro la vida sufre una permanente amenaza. La vida sufre un permanente deterioro. La vida sufre una permanente destrucción. Digo que la vida se sostiene fuera de esos circuitos de acumulación de capital, sobre todo en las esferas o en los ámbitos que el sistema invisibiliza, que el sistema niega, en las esferas que no se ven. Por ejemplo, la vida se sostiene en el ámbito de los cuidados, como también ha puesto de manifiesto o ha puesto en evidencia el coronavirus, que el cuidado de la vida está por delante de lo que entendemos aquí por economía. Pero esos cuidados suponen un trabajo básicamente, mayoritariamente a cargo de las mujeres, que al atender necesidades básicas de nuestra existencia, tienen que formar parte de esa nueva economía como un eje absolutamente central. De modo que esa economía que venga, que construyamos para poder sostener la vida, tiene que ser una economía de los cuidados. La vida se sostiene también con otra dependencia que también el sistema niega, que es la dependencia de la naturaleza. Una naturaleza que se subordina a las condiciones de acumulación de capital. Y esta economía que tenemos también encubre la explotación de los países y de los pueblos del sur, como Andalucía, que se dedican a exportar naturaleza. Y se dedican a exportar naturaleza en un intercambio que es un intercambio desigual, en el que se produce una apropiación de la riqueza que se genera aquí desde fuera. Y el encubrimiento de esta apropiación de riqueza tiene que ver, por una parte, con que las cuentas económicas no recogen esa pérdida de patrimonio natural que supone nuestra especialización, y también con que se utilizan criterios de valoración en los intercambios que se imponen desde centros de poder que están lejos de Andalucía. La cuestión es que esta economía que tenemos es como un iceberg, de manera que para que el sistema se mantenga a flote es imprescindible que la base que lo sostiene permanezca invisible o invisibilizada. Y no solamente se invisibilizan las tareas, no solamente se oculta la dominación sobre esas tareas, sino que no se reconoce tampoco a los sujetos de esas tareas. De modo que tanto las mujeres como los pueblos del sur, como Andalucía, como pueblo, son realidades subordinadas, son realidades subalternizadas, son realidades inferiorizadas. Y esa inferiorización, en el caso de Andalucía, no es solamente una inferiorización económica, sino también en el de las mujeres, política y cultural. De modo que necesitamos pensar y construir una economía que esté centrada en la sostenibilidad de la vida y que permita no solamente visibilizar, hacer visible, reconocer esas realidades negadas por el sistema, sino reconocerlas
como sujetos políticos que tengan capacidad plena para tomar decisiones sobre los asuntos que le incumben. Porque esta capacidad de decidir es fundamental para que podamos construir una economía que esté en las antípodas de las que tenemos ahora. Una economía que ahora está aislada y que presuntuosamente es un ámbito autónomo de funcionamiento. Pero la economía que tenga que venir tiene que ser una economía inserta, tiene que ser una economía conectada, tiene que ser una economía incrustada en una sociedad y en una cultura. En el caso de Andalucía, en la sociedad andaluza, en la cultura andaluza. Esto supone algo así tan sencillo, pero tan complicado a la vez dentro del sistema, como que para garantizar la capacidad de cuidarnos y para cubrir nuestras necesidades básicas, nos tenemos que hacer cargo de ellas nosotros, porque una economía para sostener la acumulación no se hace cargo de nuestras necesidades, y mucho menos de los cuidados. Y esto lo tendríamos que hacer a partir de formas de trabajo cooperativas, de formas de trabajo comunitarias, de formas de trabajo autogestionadas, que vayan liberándonos del trabajo asalariado, que hoy es un trabajo mucho más en Andalucía que no nos libera, sino que nos hace esclavos. De modo que esa sería una forma de ir reduciendo los ámbitos en los que gobierna el capital para amortiguar las 4 fuentes de conflicto entre el capital y la vida, que serían la explotación del trabajo asalariado, el patriarcado, la explotación de la naturaleza y la de los pueblos dedicados a exportarla, a exportar naturaleza, como es el caso de Andalucía. Naturalmente, esta es una mirada desde fuera del sistema que conlleva el rechazo de las categorías básicas con las que se construye este sistema. La propia noción de sistema económico, cuestiona la noción de producción, la noción de crecimiento económico, la noción de trabajo, la noción de valor, la noción de mercancía, etcétera, etcétera. Categorías que, por cierto, se aceptan en la izquierda tradicional y que explican hoy en gran medida la crisis de esa izquierda tradicional, como también la crisis del proyecto emancipatorio de esa economía, de esa izquierda tradicional. Perdón. Una cuestión también que me gustaría resaltar para ir terminando y que podemos comentar si interesa después, es que para esta transición imprescindible, para que podamos recorrer este camino, no podemos contar con quienes desde la política están empeñados en alimentar, en sostener un orden, este orden que está en plena descomposición y que está construido en beneficio de una élite. Por eso yo insisto en que esa transición la tenemos que hacer nosotros y nosotras. Nadie va a venir a ayudarnos desde arriba. Solo puede venir desde abajo. Y ese nosotros y nosotras, inclusivo, por supuesto, pues es el que puede hacer posible la expansión de espacios de autonomía, de autogestión, espacios descentralizados, espacios despatriarcalizados, espacios descolonizados. Todo eso tiene que ser fuera de la ideología dominante, fuera de la ideología de la codicia, de la ideología de la dominación que alimenta esa lógica de la acumulación. Por eso resulta absolutamente imprescindible que nos ocupemos colectivamente, habiendo tomado antes conciencia de cuáles son los problemas y
ocupándonos y preocupándonos por darles una solución entre todos y no solo acudiendo a los expertos. Yo lo voy a dejar aquí y ahora tendremos ocasión de comentar lo que queráis de las intervenciones de Juan y mía. Gracias. Muy bien, gracias Manolo y gracias de nuevo a Juan. Yo creo que la gente ha estado bastante pendiente de lo que estabais contando, con lo cual las intervenciones han sido pocas. Tenemos una intervención a través de Facebook y dos intervenciones a través del chat. Sí, un momento. Vale. Bien. Ambas intervenciones, voy a hacer un resumen de las intervenciones que han tenido lugar en el chat. Por un lado, la primera de Eduardo compara el capitalismo, digamos, blando y el duro y indirectamente el diferente público que están generando o que les siguen y la posible batalla entre ellos, y si la solución no estaría, el esfuerzo debería estar centrado en aumentar la resiliencia de la población, un tema en el que estaba entrando Manolo también en la intervención. Daniel Iscolpin tiene una intervención más larga en el chat, pero más o menos, resumo, viene a decir, como estamos en un proceso en el que, de hace mucho tiempo, en el que el capitalismo se deslocaliza y que países o lugares en el mundo, como es el caso de la India, están en una etapa más productiva que otras, no es posible que esto permita, por un lado, al capitalismo subsistir más tiempo, digamos, y no nos da a los países ricos un deber especial, que es entrar no solamente en la etapa en que nos encontramos en el occidente o en el norte, sino entrar en esa etapa del sur para trabajar esos propios límites del sistema capitalista. Por otro lado, Elías, desde Facebook, nos plantea si parte de las soluciones en las que estamos entrando no son un cometido, al menos teórico, del Estado. Y es el Estado el que debería estar realizando alguna de las tareas que se han estado planteando aquí, tanto por parte de Juan como de Manolo. Si os parece, cualquiera de ambos, responder a estas preguntas o entrar en un diálogo, si queréis, con las personas que las han planteado en los diferentes foros. Juan. Perdón, no me había dado cuenta de que no tenía el micrófono. Bueno, sobre las dos intervenciones estas dos cuestiones que se plantean, a mí me interesaría subrayar algo. Estamos permanentemente dándole vueltas a la necesidad de cambiar el mundo, a la necesidad de cambiar los procesos, a la necesidad de cambiar las cosas, el orden. Y creo que estamos prestando poca atención a la manera de pensar, o sea, cambiar nuestra manera de pensar. Me da la impresión de que seguimos viendo los fenómenos sociales y económicos en términos bipolares, lineales, capitalismo, anticapitalismo, norte-sur. He dicho antes que la sociedad, la economía, la vida se desarrolla en sistemas complejos, en sistemas caóticos, en donde no existe lo bueno y lo malo, la noche y el día. El capitalismo que se supera y que de pronto aparece otra sociedad. El capitalismo y el no capitalismo, es decir, lo que venga detrás está ya. En realidad, ¿qué hemos estado viendo en esta pandemia? Hemos estado viendo la incapacidad del capitalismo
que privatiza los servicios públicos y la sanidad, y la necesidad de recurrir a algo que es diferente a eso, que es a cada uno según su necesidad y de cada uno según su capacidad, que es la sanidad pública. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar a ver las cosas de otra manera y a pensar la realidad de otra manera. A pensar que los cambios sociales no son lineales. A mí una vez, al terminar una charla, me dijo una persona, me dijo, oiga, eso que usted dice, profesor, está bien, pero es que usted lo que tendría que plantear y lo que tenemos que hacer es derrocar al capitalismo. Claro, es que las cosas no funcionan así. Es que los sistemas complejos, caóticos, contienen dentro de sí partes que son contradictorias. Lo que yo creo que tenemos que hacer es ser capaces de generar en la realidad compleja en la que estamos los elementos de la nueva vida. Esa nueva vida, o la vida, en realidad, de la que hablaba Manolo, no es la vida que nace el día que se eche abajo el telón y empiece una nueva realidad, sino que tiene necesariamente que nacer en la realidad en la que estamos. Y de hecho está naciendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta pandemia? Cuando nos hemos confinado en nuestras casas y nos hemos dado cuenta de que podemos vivir con menos, de que el consumo de tantas cosas no era necesario, cuando nos hemos dado cuenta de que lo que de verdad nos satisfacía era la convivencia, la generosidad, el amor, el cariño, la ayuda, pues que hemos creado nosotros mismos una nueva realidad dentro de la realidad en la que estamos. Yo creo que esa es la clave. La clave es el de inocular, por así decirlo, nuevas expresiones de vida, de relaciones sociales, nuevos modos de producir, nuevos modos de consumir, nuevos tipos de relaciones financieras, nuevos modos de convivir en la realidad en la que estamos. No podemos esperar, es imposible que pueda ocurrir un día que sea el día después, en el que todo sea distinto. Nunca ha ocurrido eso a lo largo de la historia. Del feudalismo al capitalismo hubo sitios donde se tardaron 500 años y todavía tenemos residuos feudales en multitud de espacios de sociedad capitalista, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que pensarlo de otra manera, que tendríamos que tratar de pensar el mundo, la realidad, la vida que queremos vivir y empezar a construirla ya, porque en esa construcción, hablo de eso como anticipar el futuro en el presente, introducir el futuro en el presente. En esa tarea es donde nos empoderamos, inventamos nuevas formas de convivir y de vivir y de relacionarnos con nosotros y con la naturaleza, y en donde también nos forjamos como sujetos políticos para que nuestras decisiones puedan convertirse también en decisiones colectivas, ¿no? Y lo que yo creo que la pandemia ha mostrado, como digo, es eso. Es decir, es la prueba de que el orden que se suponía capaz de resolver todo en la sociedad capitalista ha resultado incapaz de garantizar incluso la propia vida. Y hemos tenido que recurrir a nuevos espacios, a nuevas formas de comportamiento. Lo que pasa es que es cierto que lo hemos hecho en una situación de emergencia. Entonces, la tarea, yo creo, sería justamente el tratar de poner en marcha esas formas nuevas, pero no solo en situaciones de emergencia, sino en el día a día, ¿no? Bueno, eso es lo que se me ocurre comentar al respecto de lo que han dicho estos compañeros. Bueno,
en relación con lo que plantean estos compañeros, yo también quería hacer un comentario porque efectivamente lo que más necesitamos en estos momentos, y ahí estoy de acuerdo con Juan, es pensar de otra manera, ¿sí? Pensar de otra manera significa cuestionar la ideología dominante y las categorías de pensamiento que están sosteniendo esa ideología dominante. Por eso decía yo antes que lo que necesitamos, entre otras cosas, es deconstruir esas categorías como la categoría de sistema económico, la noción de sistema económico, la noción de producción, la noción de trabajo, etcétera, etcétera. Y claro que la realidad, Juan, es compleja, pero no es indescifrable, no es inentendible porque sea compleja, sino que la realidad está jerarquizada y hay unos elementos que tienen más peso que otros para explicar lo que está pasando. Y podemos explicar lo que está pasando como resultado de una lógica predominante que es la lógica del capitalismo. Esa lógica del capitalismo no nos va a resolver los problemas, son creados los problemas por esa lógica del capitalismo. Pero yo en ningún momento creo que podamos aceptar, y en esto vuelvo a estar de acuerdo contigo, que tenemos que esperar a que el capitalismo desaparezca para poder construir otra cosa nueva. En absoluto. Todo lo contrario. Creo que eso ya está en marcha, lo que se puede convertir en el futuro en una nueva manera de entender la economía, de entender las relaciones sociales y de entender la vida. Y ya está en marcha en muchas experiencias que funcionan con otra lógica. No hemos tenido que esperar tampoco a que el coronavirus venga a decirnos que tenemos que tener en cuenta a los demás, que tenemos que ser más solidarios. Yo no creo que cuando se acabe esta pandemia hayamos aprendido y eso baste para que nos comportemos de otra manera. El comportamiento de otra manera va a venir cuando la conciencia de lo que está pasando se generalice y seamos capaces de poner en marcha otra manera de entender la vida y de vivir. Pero digo que en muchas experiencias ya eso se está haciendo. Hay un ejemplo muy interesante y muy bonito, que es el ámbito de lo que comemos, lo alimentario. Hay ya muchas experiencias en el mundo entero de soberanía alimentaria que funcionan con los principios contrarios a los que funciona el sistema agroalimentario globalizado, el de los grandes negocios agroalimentarios. Esas experiencias son la base, los materiales con los que se va a construir el futuro. Y son experiencias en las que ya está en el centro el cuidado de la vida, el sostenimiento de la vida. De modo que ya hay ejemplos claros de esa transición desde una economía para la acumulación a una economía para el sostenimiento de la vida. En el caso de lo alimentario, de la mano de la agroecología, hay experiencias donde la agricultura y en general lo alimentario sirve para cuidar a los agricultores que están absolutamente descontentos y trabajando para otros. En el caso del sistema agroalimentario globalizado o corporativizado, para cuidar a los trabajadores en el campo, para cuidar a la naturaleza y para cuidar el consumo y la salud, etcétera, etcétera. Y todas estas experiencias que se están dando llevan también incorporada ya la dimensión de poner los cuidados en el centro. De manera que es algo que no es incompatible con que siga funcionando todavía el sistema, sino que a la par que está funcionando el sistema,
estas experiencias van ocupando cada vez más espacios, de manera que podrá llegar un momento en que la transición vaya avanzando hacia una manera diferente de entender la vida y de vivir. Muy bien. Gracias, Manolo. Juan, tenemos un par de intervenciones. Por un lado, Astrid Bacal, desde Suecia, le gustaría hacer algún comentario. Abriremos la cámara para él. Y Juan José, desde Colombia, a quien se le nota no solamente la formación en economía, sino también en psicología, nos plantea que hemos hecho algunas aportaciones, algún llamamiento a las personas y a los colectivos, pero en qué medida personas y colectivos son conscientes de que son capaces, teniendo en cuenta que la capacidad en cierta medida es conciencia de capacidad. Entonces, por un lado está esta pregunta de Juan José, si realmente personas, individuos y colectivos sienten que son capaces y por lo tanto son, digamos, mano de obra para un cambio. Y por otro lado, una intervención de Adril, que Adril, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Manolo, Juan, Vicente, por este seminario, que claro, toca muchas fibras. Entonces, por el tiempo que es limitado, voy a tocar 3 frentes rápido, más como puntadas que como tiempo de elaborar. Ambos expositores hablan del cambio de pensamiento. Y ahí quiero tocar 2 vertientes. Es el cambio de conciencia, la concientización que hablaría María Freire. Les doy un ejemplo de un golpe de Estado a nivel de mentalidad popular en Suecia. Y lo dio Göran Persson como primer ministro. Ya había sido ministro de Finanzas, ya fue ministro de Escuela, para desgracia de la escuela sueca. ¿Y qué hizo? Tomó un porcentaje de las pensiones de los trabajadores sin consultarle a nadie y las convirtió en acciones, ¿no?, allá en la bolsa de Nueva York, lo cual tuvo un impacto brutal en la mentalidad popular. La gente que antes leía los partidos vamos a salir de paseo. Parece que hay alguna voz por ahí. Bueno, lo que hizo fue capitalizar la mente, las neuronas de toda la masa trabajadora que paga impuestos en Suecia, porque los hizo pensar en términos de la mentalidad del juego de mercado, el juego de las acciones. Ese fue un golpe magistral de la socialdemocracia neoliberalizada. Ese es un ejemplo puntual que nos da para pensar. La otra es, cuando hablamos de economía, es muy interesante porque yo soy de base agrónomo, pero después estudié economía y después seguimos con otras cosas. Pero la economía que nos enseñan en los textos, por ejemplo, no nos enseña 2 cosas básicas. Jenofonte, el general griego, estratega, que es padre también de la economía clásica, él tenía una visión ecológica del oikos y de la economía para el bien común. Entonces, en el panteón de la teoría económica, nos olvidamos de enseñar a Jenofonte. Y justamente un economista diferente de Friedman, ¿no? Friedman es el economista del egoísmo, ¿no?, del shock, que neoliberaliza el chip para que pensemos como homos económicos, con un efecto brutal de shock, como nos cuenta la Naomi Klein. Entonces, sería interesante como un proyecto, ¿no?, con Juan, con Manolo, con Vicente, que también sí que sacó un grado de economía, no sé de dónde sacó tiempo, ¿no?, para hacer una especie de
nuevo texto donde se incluya a Jenofonte, ¿no? A Varoufakis y, por ejemplo, a Svadeshi. En los textos de economía no se discute la teoría de desarrollo económico de Gandhi. Svadeshi, justamente la economía artesanal de autogestión, como hoy día lo tenemos en las zonas, digamos, gestionadas por los zapatistas, en noreste mexicano, o con transition towns. Entonces, yo diría, sería interesante avanzar, o sea, producir nuevos textos para los nuevos estudiantes de economía que no les laven el cerebro, ¿no? Les enseñan, por ejemplo, a Friedman, ¿no? El fin de la historia, ¿no? Con Fukuyama. Les enseñan la escuela de Cambridge, no les enseñan la escuela de Estocolmo, que era tan importante con la gente como Myrdal y compañía, que crean las bases para la sociedad de bienestar sueca, ¿no? El modelo popular sueco, cuando el capital tenía igual fuerza que el trabajo. Y esa es la madre del cordero, un pacto histórico, el capital con el trabajo, el año 38, que son las bases materiales para lo que fuera un émulo, ¿no? Totalmente desmantelado, no, totalmente no. Digamos, en gran parte desmantelado por la socialdemocracia sueca. Con eso me callo. Gracias. Bien. Juan, Manolo, teníamos las aportaciones que ha estado haciendo Adril ahora y también la que planteaba Juan José acerca de si no tenemos también un problema de conciencia, de capacidad, si estamos esperando de ese movimiento de abajo arriba de personas y colectivos. Bueno, mira, cuando se empezó a hablar de... ha habido, yo creo que, dos momentos de constitución de la economía como estudio, ¿no? Efectivamente, la primera en la Grecia clásica, cuando se habla de la economía como la administración de loikos que es lo próximo, ¿no? Y luego cuando se empieza a hablar de economía política, como algo que tiene que ver con la polis, ¿no? Con las decisiones. Cualquier cosa de la que hablemos en el mundo de la economía, entendiendo por economía pues cualquier tipo de actividad que garantiza el sustento de los seres humanos, requiere de una actuación, digamos, decisiva, de una actuación autónoma, de una voluntad de hacer de los seres humanos. Es que los seres humanos nos construimos nuestro futuro, nos construimos la realidad en la que estamos. Y yo creo que eso, curiosamente, el propio capital y la fuerza o las corrientes de pensamiento más conservadoras y de derecha o incluso neoliberales lo han entendido perfectamente. Siempre cito la idea de la frase de Margaret Thatcher cuando decía: lo importante no es la economía, lo prioritario es el alma, es el corazón de las personas. Y por eso la gran revolución que ponen en marcha para aplicar las políticas neoliberales es una revolución que se basa en la transformación de la conciencia de las personas y en la conformación de una mentalidad colectiva. Es verdad que de una mentalidad sumisa. Y yo creo que las corrientes, llamémosle progresistas, de izquierdas o como queramos denominarlas, están muy ancladas en una idea decimonónica de ingeniería social, de mecánica, como si la sociedad fuera algo que se mueve en torno a categorías objetivas y no
como algo que en realidad tiene de motores a las personas, a los seres humanos, y que por lo tanto es preciso que los seres humanos asumamos con conciencia, con conocimiento, con información, con voluntad, proyectos de vida y proyectos de relación con los demás y con la naturaleza. Y tengo la impresión de que si algo hoy ha conseguido el capitalismo es el de aniquilar la necesidad de que los seres humanos nos planteemos constantemente cómo queremos vivir, en qué mundo queremos vivir, de qué manera queremos vivir y qué tipo de vida queremos proporcionarnos a nosotros mismos y a los demás. Y nos hemos habituado a estar en la sociedad como si la sociedad fuera algo que se desarrolla automáticamente al margen de nuestra voluntad, como una especie de resultado de resortes naturales, mecánicos, sobre los cuales no podemos incidir. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, en gran parte yo diría que el retroceso social de los últimos decenios y la incapacidad de dar respuesta a lo que está ocurriendo hoy día en nuestro mundo, al incremento de la desigualdad, del malestar social, de la frustración, a la concentración tan extraordinaria de la renta, al empleo precario, a la intensificación en las horas de trabajo, es el resultado de que se ha conseguido que la gente no piense en el modo en que quiere vivir y que dé por hecho de que no hay otra manera de vivir que la manera en la que estábamos viviendo. Por eso la pandemia ha sido un choque. Por eso la pandemia, el confinamiento, de pronto le ha pegado un golpetazo en la cara a mucha gente, porque se ha dado cuenta de que puede vivir de otra manera. No es la solución el confinamiento, lógicamente, ¿no? Pero sí es un golpetazo, como digo. Y yo creo que esa es la tarea. Desgraciadamente, yo creo que lo que con más frecuencia ocurre es que los movimientos progresistas, quienes defienden programas, propuestas, líneas estratégicas de actuación, más bien parece que están interesados en conformar pequeñas tribus, en consolidar su espacio singular de desarrollo personal, más que en tratar de difundir proyectos que se conviertan en voluntades mayoritarias, en deseos, incluso diría en sueños colectivos. Y esa creo que es la gran cuestión que está por plantear, ¿no? Que está por conseguir. Es despertar la conciencia de lo que somos en realidad los seres humanos. No hay nada más trágico, no hay nada más expresivo del fracaso de las grandes corrientes del pensamiento y de la política, digámoslo así, progresistas, que esos millones de personas, de las clases trabajadoras, de las clases más humildes, pidiendo la privatización de las pensiones, que desaparezcan los impuestos, que el Estado no intervenga, votando a las derechas que están día a día tomando medidas que permiten que solo puedan vivir cómodamente quienes tienen patrimonio, ingresos altos y riqueza, y familias de las que heredan. Es la tragedia que expresa que no se ha sabido entender que la transformación social no es una mecánica, sino que es el resultado de seres humanos conscientes, autónomos, pensantes, y que se plantean día a día el reto de vivir de la manera en que quieren vivir. Claro,
es verdad que en cierta medida eso es posible porque se ofrece una comodidad, ¿no? Mientras que pareciera que los movimientos progresistas ofrecen el sacrificio, la permanente cuesta arriba, la renuncia. Yo creo que también hay que hacer un esfuerzo por tratar de diseñar proyectos sociales que se compruebe en la realidad, en la práctica. Por eso yo decía antes que hay que anticipar el futuro, que ese modo diferente de vivir es mucho más satisfactorio que el que estamos hoy día teniendo, ¿no? Yo creo que esa es la tarea y efectivamente comparto la idea con este compañero que intervenía. Yo creo que la cuestión principal es que hemos de disponer de seres humanos que quieran vivir de otra manera. Ese es el reto y eso no se logra diciéndole que más allá del capitalismo se va a vivir mejor, porque eso es una creencia, para eso están las iglesias. Lo que se consigue con eso son creyentes, pero no ciudadanas y ciudadanos sujetos políticos, es decir, en el sentido auténtico del término político. Para que exista eso es necesario convicción y sobre todo que se vea. Y por eso la tarea no es lanzar discursos, sino crear nuevos tipos de empresas, consumir de una manera diferente, crear finanzas distintas, crear redes sociales que sean mucho más satisfactorias, crear viviendas, crear barrios, crear ámbitos de convivencia, crear discursos, crear relatos, crear expresiones de vida que la gente vea en la práctica, que son mucho más atractivos, mucho más humanos y que resuelven mucho mejor sus problemas. Lo demás, como digo, lleva a tener creyentes, pero a base de creyentes, pues lo que se consigue son religiones y las religiones terminan siempre a base de guerras, ¿no? Sí, y yo creo que el tema de la conciencia efectivamente es un tema muy prioritario. Yo diría casi que es el tema prioritario. Mientras no consigamos que haya una conciencia que incluso tiene que ser nueva en el sentido de que sea una conciencia que incluya ya lo que mucha gente está denominando conciencia de especie también, ¿no? Pero conciencia de dónde estamos, de quiénes somos y de cuál es el conjunto de condiciones que necesitamos para poder transitar hacia otro sitio, ¿no? Desde arriba se nos desorienta permanentemente, se nos desorienta hasta el punto de que se construye un discurso que cada vez está más lejos de lo que en realidad está pasando. De manera que es imprescindible contrarrestar ese discurso, pero los medios que tiene el poder para imponer un discurso son muchos, desde el miedo hasta todo el aparato mediático, etcétera, etcétera. De manera que esta es una tarea muy complicada. Ahora, yo creo que la conciencia tiene que ver con la situación en la que se vive y esa conciencia entonces se fortalece en las dificultades, en los momentos difíciles, porque en los momentos que van a venir, que son momentos en los que habrá cuestiones que no hemos conocido nunca, por ejemplo, la escasez de muchas cosas, en esos momentos de dificultades es más fácil que la conciencia nazca, que nazca un sentido de lo colectivo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el poder está continuamente desorientándonos, desfigurándonos el entorno en el que vivimos. Si nos referimos al nuestro, aquí el PSOE ha pasado 40 años de gobierno contándonos
unos relatos sobre nuestra historia, sobre quiénes somos en Andalucía, etcétera, que son relatos absolutamente desorientadores que no tienen nada que ver con la realidad. Y eso, en parte, tiene hoy una responsabilidad sobre la falta de conciencia de la gente. En los años 70, aquí la gente tenía una idea y una conciencia social que era bastante más fuerte que la que existe hoy, de quiénes somos, de cómo hemos ido forjando un colectivo, había una conciencia jornalera, una cultura jornalera. Todo eso se ha desactivado, que tiene un potencial de liberación muy importante, se ha desactivado desde el sistema político al servicio de los intereses del poder económico. Bien, tenemos un compromiso. Hay una intervención de Eduardo en el chat de Zoom que aconsejo leer, e igualmente aconsejo leer una reflexión acompañada de pregunta de Eli, que nos viene de Argentina, pero tenemos un compromiso adquirido de que tenemos que terminar a las 8. Obviamente, el mundo no lo vamos a arreglar en 5 o 10 minutos más y me duele tener que ejecutar esta labor de moderador, un poco dictatorial ahora, pero es verdad que deberíamos terminar a las 8. No obstante, emplazo a la gente que habéis participado desde el público y los dos ponentes. Muchas gracias en principio, muchas gracias. Y os emplazo a vernos en siguientes sesiones y a seguir esto tanto en Facebook como en la página web del seminario, donde vamos a colgar no solamente el vídeo, que tiene todo este registro, sino vamos a colgar también un resumen. Laura, que es periodista, nos acompaña desde la sesión anterior con un resumen, pero tenemos también resumen de la sesión preparatoria. Y abiertos a cualquier sugerencia, comentario, ¿no? Y cualquier idea, porque lo que nos anima a la gente que estamos aquí en cualquiera de nuestras funciones es, podemos coger buenas ideas, podemos compartir buenas propuestas, podemos construir algo en conjunto, en común. Y yo creo que la sesión de hoy ha sido bastante ilustrativa, densa y útil, es mi impresión. Nada más, disculpad que haga de dictador ahora. Una vez más, gracias a todo el mundo. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Manolo, Eduardo, Eli, Juan José, Atril, etc. Nos vemos en la siguiente. Y nada, pues a seguir bien. ¿Sí? Gracias a todos y a todas. Igualmente, gracias a vosotros. Muchas gracias, un abrazo.